Buenas noches con todos. El día de hoy estamos reunidos para continuar con el segundo curso para residentes Luis Danker Peralta. El día de hoy nos toca la tercera sesión y como primera expositora tenemos a la doctora Maribel Dex de Altés. La doctora es miembro titular de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia. Es nuestra actual presidenta de la Sociedad Peruana de Climaterio y Menopausia. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia. Es experta latinoamericana en FLACIN. Es miembro del Comité de Expertos de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud y también del Colegio Médico del Perú. Es responsable del subcomité de expertos de climaterio y menopausia de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia. Es parte del staff de la Clínica Internacional y Javier Prado y también es investigadora. El día de hoy la doctora Maribel nos va a disertar el tema osteoporosis, carga de enfermedad. Para ello le invitamos al podio. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. La doctora que acaba de hablarnos es nuestra vicepresidenta, es la doctora Rosa Lizón, endocrinóloga, y va a ser la presidenta en el periodo 2025 y 2026. Muchísimas gracias por haber venido. Sé que todos terminan cansados, de repente saliendo de guardia, o era su día libre y están aquí. Y eso es muy bueno porque eso significa que están interesados en aprender y nosotros como sociedad científica, ese es nuestro fin. Nuestro fin es dar capacitación, es dar toda la información científica actualizada acerca de temas relacionados al climaterio. Ok. ¿No corre? ¿No corre? Bajamos un poquito las luces de acá para poder ver. La población mundial envejece con mayor rapidez que en los años pasados. Sabemos que la esperanza de vida actualmente ha alcanzado a 76,5 años durante la última década, desde el 2010 hasta el 2020. Hay un aumento en poco más de un año en promedio, pero también el envejecimiento es bueno, ¿no? Estamos llegando a mayor edad, pero también tiene unas consecuencias sociales, unas consecuencias económicas que de repente no son tan positivas porque los gobiernos, la infraestructura que tenemos y nuestros sistemas de salud no están preparados para este gran cambio en la pirámide poblacional. No corre. Chicas, no corre. Ok. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 2020 y el 2030, el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años va a aumentar en un 34%. Y si el número actualmente acaba de superar a los menores de 5 años, en el 2050 va a sobrepasar al de adolescentes y a los jóvenes entre 15 y 24 años. No está funcionando bien tu pasador. A ver, ya saben que yo me gusta preguntar. Y quiero un comentario de ustedes. No hay respuestas malas ni respuestas buenas. Simplemente quiero que participen. ¿Qué te dice esta imagen de aquí? ¿Cómo lo puedes, qué me puedes decir acerca de esta imagen? ¿Cómo te llamas? Roxana, buenas noches. Roxana, ¿de dónde vienes? Hospital Sabogal de Salud. Ok, bienvenida.
A ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué interpretas con este gráfico que he tratado no de ponerlo como la pirámide usual que nosotros podemos ver en los libros, ¿no? ¿Qué significa para ti esta imagen? Un poco la inequidad, ¿no? Y la carga social que representa la población de la tercera edad. Gracias. A ver, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Carlos, ¿de qué hospital vienes? La Maternidad de Lima, el Instituto Nacional Materno Perinatal. Excelente. Qué bueno, Carlos. A ver, dinos, ¿qué interpretas en este gráfico? Bueno, que la juventud va a tener que soportar el hecho de que personas mayores dependan de ellos, ¿no? Okay. ¿Y crees tú que los sistemas de salud están preparados para esto? ¿O a nosotros como médicos, y ustedes que están en capacitación, se está preparando esto? ¿Se está preveyendo estos cambios en la población? Sinceramente no, doctora, ¿no? No hay esta preparación que deberíamos tenerlo desde ahora, ¿no? Para disfrutar todo lo que se viene después. Claro, ok. ¿Y cuáles serían las estrategias que tú plantearías? ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián, eres el próximo ministro de Salud. ¿Ya? Sebastián. Sebastián, ¿qué plantearías tú como cambios en esta pirámide? Ya sabemos que esta es una pirámide, una proyección, que vamos a tener mayor cantidad de población anciana. ¿Cuál sería una de tus estrategias como ministro de Salud? Bueno, básicamente la promoción de la salud, enfocarnos de repente en enfermedades no transmisibles, propias o más frecuentes en la tercera edad, ¿no? Ok, gracias. Miren aquí, esta es la población total mayor de 50 años entre el 2010 y el 2020. Esto está en millones de habitantes. Miren cuál es el porcentaje mayor que tiene, aquí vamos a Cuba, tiene un 38,6% de mayores de 50 años en el 2020. Vamos a ver otro porcentaje que está también mayor aquí, que es el de Uruguay, 31,5% de personas mayores de 50 años para el año 2020. Veamos a Perú, tenemos un 22,6%. Significa que hay un envejecimiento poblacional que está aproximadamente todos, ninguno es este de acá, 17%, Bolivia creo que es el más bajo en la región, todo el resto está entre 20, 21, 30 y tantos %. Ok, y ahora vamos a ver este otro gráfico. Este es el porcentaje de la población femenina de 50 y más años en países de América Latina, entre 1950 y el 2050. Vayan viendo, que voy a pasar por sus asientos y les vamos a preguntar. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis, tú ya la segunda vez que te vemos, ¿no es cierto? Ok, Luis. Luis, a ver, coméntame, ¿qué te dice este gráfico? Ya, a ver. Este es el porcentaje de la población femenina que tiene 50 años a más, ¿no? Acá, mira, esto es 1950 y acá el 2050. Lo que veo ahí es que la tendencia es, en términos porcentuales, es un incremento, ¿no? De la población femenina, ¿no? De 50 años a más. Claro, ok. Perú está aquí abajito, es el celeste. Aquí tenemos a Uruguay. Todos están en alza, ¿no? Todo a nivel Latinoamérica está teniendo mayor población de mujeres mayores de 50 años. Esta es la esperanza de vida en Latinoamérica. ¿Qué países en general en toda Latinoamérica es el 81% de, no, perdón, 81 años en promedio en América Latina que viven las personas? Esa es la esperanza de vida.
¿Y por qué vivimos más? A ver, esa es otra pregunta. ¿Por qué estamos viviendo más? ¿Cómo te llamas? Yamilet. ¿Por qué está aumentando? Bueno, de repente algunos factores genéticos asociados, algunos estilos de vida también. ¿Cómo te llamas? Astrid. A ver, Astrid. Ya. Bueno, la esperanza de vida creo más que nada está aumentando debido a las nuevas inventos, nueva tecnología, ¿no? Que está permitiendo que haya mejoras en la salud de las personas, ¿no? Es mayor esperanza de vida. Ok. ¿Qué opinas? Buenas noches. ¿Cómo te Stephanie. llamas? Stephanie. Stephanie. Bueno, Hola. la esperanza de vida pues está en aumento dependiendo, ¿no? Cada país, en este caso Latinoamérica, tiene sus costumbres, los estilos de vida, ¿no? Que tiene cada persona. También la misma genética, ¿no? Que puede influenciar en lo que es el aumento del número de años. Históricamente, ¿cuándo empezó a vivir más la gente? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿A quién no pregunté? Aquí, a la señorita. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, Doris. Doris, ¿de qué hospital vienes? De la policía. Ah, de la policía, bienvenida. A ver, históricamente, en la historia de la población de la humanidad, ¿cuándo empezó a vivir más la gente? ¿Cuándo descubrieron qué? Serán los antibióticos. La era del antibiótico, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, la población empieza a vivir más años porque hay más formas de cuidar nuestra salud. Y en lo que es... esa es la esperanza de vida, por ejemplo, en América Latina. La anterior habíamos visto que era de 1950 hasta el 2050. Esta de aquí está entre 1990 y 2030. Miren esta muesca. A ver, esto sí ya se la saben. Eso sí no me van a decir que no saben. A ver. ¿Por qué es esa muesca, esa bajada de la población a nivel de todos los países? ¿Cómo te llamas? Arturo. Arturo. ¿De qué hospital vienes, Arturo? Cayetano Heredia. Cayetano Heredia. ¿Por qué es esa muesca de acá? Bueno, ¿Qué pasó históricamente en este año? En estos años ha pasado el tema de la pandemia del COVID-19. La pandemia. Entonces, esto que ustedes ven muy frío, que son porcentajes, que son cuadritos, que son colores por cada país, tienen una repercusión. O sea, esto de aquí son personas que murieron y por eso aquí hubo una disminución. Mire, acá este es Perú. ¿Por qué fue que pasó esto de aquí en el 70? El doctor sabe. ¿Cuál es su nombre? Doctorita, buenas noches. ¿Cómo Armando, está? materno perinatal. Muy bien. Maternidad de Lima. ¿Qué para todo tal? el mundo. Bienvenido. ¿Qué Gracias. pasó acá en este año que bajó la esperanza de vida de la población? En general, ¿o usted me quiero dijo algo de Perú? De Perú. Aquí tenemos una muesquita de Perú en los 70s. ¿Será por el problema climatológico? Que en esa época hubo algo parecido a lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Claro, y también fue el terremoto también, bueno, ¿no? claro. El claro, terremoto, sí, sí, sí. ¿recuerdan? Claro. Entonces, todos estos hechos, como usted bien dice, climatológicos, de desastres naturales, Así es. influyen también en nuestra población femenina. Ok, y vamos a ver qué es una paciente ginecológica, porque estamos en el tema de osteoporosis, carga de enfermedad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que una paciente ginecológica habitualmente es una mujer joven, así como nosotras, las doctoras que están aquí planificando todo el curso. Y estamos entre 45 a 55 años,
que han tenido de repente un familiar con antecedentes de fractura, que han tenido, se identifica oportunamente, por eso es importante la identificación oportuna de los factores de riesgo, porque si nosotros encontramos a una paciente que tiene baja masa ósea, este paciente no es que, ay, tienes osteopenia, no te va a pasar nada. Aquí hay que identificar y está en nuestras manos como médicos hacer esta identificación, porque no queremos tener ya una paciente traumatológica, una paciente que está institucionalizada, una paciente que está en silla de ruedas, una paciente que va a necesitar a otras personas para poder movilizarse. El climaterio es una etapa adecuada para modificación de hábitos nocivos. Diría yo que es más allá, ¿no? Mucho antes. Desde ustedes que están todavía treintonas, ¿30 tienen? ¿Sí? ¿Un poquito más de 30? ¿Veintitantos? Ok, ahí hay que empezar a cuidarnos, ¿ok? Para cuidar bien nuestros huesos. Hay que iniciar un programa de acondicionamiento físico. ¿Cuántas de aquí van al gimnasio o hacen caminatas de 30 minutos diarios? Levanten la mano. Yo no voy a bajar la mano. ¿Tú? Muy bien. ¿Quién más? ¿Una de todas las chicas? Hay que buscar un tiempito. A veces decimos, no tenemos tiempo, termino cansado, pero no, hay que buscar tiempo, ¿ok? Un adecuado aporte de calcio y vitamina D. ¿Cuántos tomaron leche, queso y huevos el día de hoy? ¿Consumieron algo de eso? Tú, muy bien. ¿Quién más? ¿Nada? ¿Ninguno de esos 3 productos? ¿Carnes? Todos comieron carnes. ¿Sí? Ok. Entonces hay que tener una buena alimentación adecuada en calcio, adecuada en vitamina D, y en la consulta médica de rutina que hagamos a nuestras pacientes, hay que detectar los factores de riesgo y debemos influir positivamente, no solamente en la medicación. No todo es medicalizar a una paciente, ¿ok? Entonces, hablemos de su nutrición, hablemos del ejercicio físico que esta paciente debe de tener. ¿Qué cosa es la osteoporosis? Todos ya saben qué cosa es la osteoporosis. La osteoporosis es la enfermedad silenciosa. ¿Cuándo habla esta enfermedad? Cuando la paciente se fracturó. Y no debemos esperar a que la paciente tenga una fractura para recién dar un tratamiento. Nuestra labor como médicos no solamente es la asistencial, la de medicalizar a un paciente, sino la preventiva. Y ahí nosotros como sociedad tenemos que influir en todos ustedes para que cambien ese pensamiento de ser médicos de hospitales. Tenemos que ser médicos que hagamos promoción de la salud, desde donde estén trabajando. Va a afectar aproximadamente a 200 millones de personas en el mundo y es un costo muy alto para todos los sistemas de salud. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y se convierte en un problema de salud pública. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, como ven ahí, tenemos que afecta aproximadamente a 9 millones de personas. Tienen 43 millones, tienen una masa ósea baja. Porque ¿cuál es la principal alimentación en estos países? El fast food, ¿no? La comida chatarra, los carbonatos de las gaseosas. Afectan mucho la masa ósea, la mezcla de los alimentos. Demasiada fibra tampoco permite que ingrese bien el calcio a nuestro sistema. Va a haber un alto riesgo para desarrollar osteoporosis en aquellas pacientes que ya tienen una baja masa ósea. Entonces no es solamente tienes osteopenia, solamente es un poquito que tienes, que se te ha bajado el calcio en tus huesos. No, no es así. Es un factor de riesgo para nuestras pacientes. En el Perú es el 4º país más numeroso de América del Sur. Adelante, pueden pasar.
La osteoporosis afecta a las mujeres peruanas en la posmenopausia. Más del 7% de mujeres entre 40 y 60 años pueden estar teniendo una osteoporosis. El 12 al 16% de las mujeres peruanas mayores de 50 años va a tener una fractura de cadera. ¿Y qué pasa con las fracturas de cadera, chicos? A ver, el micrófono, ¿por dónde anda? ¿Qué pasa cuando una paciente tiene una fractura de cadera? Cuéntame la historia de una paciente con una fractura de cadera. Ya, bueno, en el contexto de las pacientes adultas mayores, una fractura de cadera, primero lo discapacita, ¿no? Punto número 1. Luego, discapacidad, ¿no? Discapacidad física. ¿Qué más? Luego, eso también hace que la paciente sufra una postración. Y dependiendo del nivel, obviamente la paciente se hospitaliza, una paciente de larga estancia hospitalaria. Hay que institucionalizar a una paciente que estaba en su casa, que estaba activa, que no se le dio las medidas correctivas necesarias y sufrió una fractura. Posteriormente, bueno, trae consigo también otras complicaciones, por ejemplo, las infecciones intrahospitalarias, que agrava aún más su problema, ¿no? Aparte también el tema psicológico, la salud mental también se empeora. Exactamente. Y bueno, en realidad es una serie de complicaciones, ¿no? Eso es, gracias. Eso es súper importante, porque no solamente hace que le fracture un huesito, le pongo una prótesis de cadera, y ok, y ya todo está bien, ¿no? ¿Qué otros factores más pueden tener estas pacientes cuando tienen una osteoporosis? Ya la inmovilidad, el daño psicológico, todo lo que ha dicho tu compañero. ¿Qué otras cosas más podrías aportar? Bueno, en general el paciente adulto mayor es un complejo, ¿no? Hay que evaluarlo y tomarlo como de una forma multidisciplinaria. Imagínate, ¿tu mami cuántos años tiene? 6'8". Ok, tiene 68 años. ¿Y tu mami hace todas las cosas en la casa todavía? Sí, es independiente. Claro, ok. Imagínate que tu mami se fracture. Sí, claro. Bueno, también el factor familiar, ¿no? El tema familiar que enmarca. En la casa, como bien dice él, en la casa hay que evitar las alfombritas, las sábanas que queden muy largas, las cubrecamas muy largas. O sea, hay que ir identificando los factores de riesgo para evitar que esta paciente tenga una fractura. Miren qué alto es, bueno, Brasil también tiene muchísima población. ¿Cuántos millones? Tiene 300.000 pacientes que pueden fracturarse por caídas en las mujeres mayores de 55 años. Miren, casi todos están por el mismo porcentaje. Entonces, ¿dónde se fractura más una mujer? No es por accidentes de tránsito, ¿no? Sino en la casa. Esta es la tasa de fracturas de cadera, específicamente de cadera, por 100.000 habitantes mayores de 50 años, los datos de Brasil, de Chile, de Colombia, de México y de Perú. Ok, mire, hasta el 2019 tenemos 127 para Brasil. Perú, no tenemos los datos del 2019, nos enviaron los datos. Y tenemos para el 2018 142 fracturas de cadera. 200 millones de mujeres tienen osteoporosis en todo el mundo. Menos de una reciben un diagnóstico de osteoporosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de osteoporosis? ¿Puedes pasarle el micrófono a tu compañero? Gracias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis? Básicamente con el estudio de una densitometría ósea. Ok, densitometría ósea, bien. Ahí nomás, gracias. Menos de una de cada 3 pacientes puede recibir un tratamiento incluso después de una fractura. Esto es muy importante porque se fractura la paciente y debe requerir un tratamiento. Y muchas veces es un tratamiento
como decían, es hospitalario, es intrahospitalario, la paciente va a dejar de producir, de trabajar, va a tener un daño también, va a tener un psicológico, va a tener depresión. Si sale bien de esta operación, va a tener probablemente que depender de alguien más. Antes era independiente, hacía todas sus cosas sola y después de una fractura ya puede volverse dependiente. 50%, solamente menos del 50% va a continuar con el tratamiento más allá de los 6 meses. Esto es del diagnóstico de osteoporosis. Tengo mi paciente con osteoporosis, le doy la medicación dependiendo de si tiene antecedentes de fractura o no. Ya lo vamos a ver con el doctor Murillo, que él nos está acompañando también aquí en la sala. Y hay un subdiagnóstico, hay un tratamiento insuficiente de la osteoporosis que está produciendo una crisis en la atención. ¿Y esto qué está haciendo? Está incrementando los gastos, porque ya no solamente estamos haciendo prevención, sino ya estamos haciendo recuperación de la paciente. ¿Qué son las fracturas por fragilidad? ¿Alguien sabe? ¿Recuerda? ¿Saben qué son las fracturas por fragilidad? Son las fracturas que se producen cuando la paciente está así, no es la que se cayó del 3er piso, no, esas no. Es cuando está parada en bipedestación, se cae y se puede fracturar. Lo que más frecuentemente se puede fracturar son aquí, porque uno cuando se cae pone las muñecas, ¿no? Para protegerse. Entonces se puede fracturar los huesos del antebrazo, del brazo, se puede fracturar también la zona pélvica. Y miren, como decían, la paciente cuando se fractura hay unos altos índices de discapacidad. La paciente ya no se va a valer por sí misma, va a entrar de repente a una casa de retiro porque el hijo está haciendo la residencia, no tiene quien la atienda, solamente vive con él o con ella. Entonces alguien le tiene que atender. Va a haber otro tipo de secuelas que son las secuelas no esqueléticas, los dolores crónicos. El dolor es incapacitante, ¿no? Puede haber depresión, puede haber complicaciones en la hospitalización, alteraciones en la realización de las actividades básicas. Antes cocinaban, se bañaban y ahora hasta para eso hay que ayudarles. Hay reducción en la calidad de vida, hay preocupación por las próximas caídas. Si esta paciente, por más que ya esté rehabilitada y todo, de repente ya no va a querer volver a caminar o ya no va a hacer lo que hizo cuando se cayó. Así que ya delimita a esta paciente, va a erosionar su confianza, va a dañar las relaciones familiares también. Y el costo para el paciente, el costo para su cuidador y para todo el sistema de salud va a ser alto. De repente, la paciente trabajaba, se fractura, pidió permiso por un mes, no está bien, no, tiene que ir a la rehabilitación, otro permiso por otro mes, se vence su contrato y ya no le van a renovar, porque es una paciente que tiene ya una discapacidad. Y todo esto, si tuviésemos una película, podríamos retroceder y determinar cuáles son los factores de riesgo, prevenir, mejorar la calidad de vida de estas pacientes en el futuro, ¿no? Entonces, esa es la mirada que debemos de tener nosotros como médicos. A ver. Este es del LATAM Audit de la epidemiología, costo e impacto de la osteoporosis y de las fracturas por fragilidad. ¿Cuáles son los objetivos de este LATAM Audit, que es de ahorita, del 2021? Es actualizar los datos demográficos de los países participantes, describir la frecuencia de fracturas por fragilidad, revisar y actualizar los costos directos de las fracturas, describir la infraestructura de cada país, cómo atienden las fracturas por fragilidad, describir cuáles son las políticas de salud implementadas en el manejo de osteoporosis por los países participantes. Vamos a ver aquí unos datos importantes.
Ok. Hay una brecha entre las coberturas de salud pública que todos conocemos entre las zonas urbanas y las zonas rurales. ¿Cuántos densitómetros con FRAX tenemos en el país? Creo que son 2 o 3, contaditos con los dedos. Y todos están en Lima. En provincias no tenemos cómo hacer un buen diagnóstico de osteoporosis. La unificación de todos los sistemas de salud, la articulación con los programas entre las entidades, la asignación de mayores recursos públicos. Puede haber mucha cantidad de recursos públicos, pero esos recursos públicos les pagan viajes a los sobrinos, les compran casas a la familia. Hay tanta corrupción, no solamente en Perú, en América Latina, que este dinero que es para mejorar y prevenir enfermedades, se desaparece. ¿Ok? Es la prevención lo principal. No hay que esperar curar la enfermedad, no hay que esperar que una paciente esté fracturada, que la paciente le tengamos que hacer reemplazo de cadera y todo lo que viene posteriormente, ¿no? Se debe considerar enfermedades previsibles y visualizarse como problemas de salud pública. Entonces, estas brechas se han visto incrementadas y se ha desnudado a nuestro sistema de salud por la pandemia. Todos conocemos eso. Y tenemos que tener en cuenta, como ya se dijo, que hay mayor envejecimiento de la población. ¿Qué porcentaje, quién sabe esta pregunta? ¿Qué porcentaje del Producto Bruto Interno debe ser invertida en salud? ¿Saben? ¿No? 6%. Miren cuánto invierte Perú. 5%. ¿Cuánto invierte Cuba? 11% de su Producto Bruto Interno. Argentina, 9,6%. Brasil y así. Bolivia, 6,3%. Los que están por debajo de esto es República Dominicana, Guatemala, México, Perú y al final Venezuela. ¿Cuáles son los costos de las fracturas? O sea, no invertimos en prevención de estas enfermedades, en prevención en general de salud. Y todo lo que se tiene que pagar por cada paciente que se enferma, por cada paciente que se fractura, por cada paciente que tiene una osteoporosis con fractura. Los costos directos en Colombia de las fracturas de cadera son 47 millones de dólares. En México, ahora nos va a hablar el doctor Murillo, es de México. El diagnóstico tratamiento, 47 millones. Cuando hay una osteopenia, 172 millones. Y cuando hay una fractura de cadera, miren cómo se triplica este monto, es 364 millones. ¿Qué vamos a llevarnos esta noche con respecto a mi presentación? Que es como que de sensibilización para ustedes con respecto a esta enfermedad. Primero, hay que sensibilizar a las autoridades acerca del serio problema de salud que representa la osteoporosis, las fracturas por fragilidad. Hay que diseñar las políticas, acá vamos a tener un ministro, así que vamos a diseñar políticas que anticipen el impacto económico, el impacto social y el impacto individual de las personas. Es necesario informar sobre la osteoporosis y otras enfermedades musculoesqueléticas. Es una mala combinación tener sarcopenia con osteoporosis o sarcopenia con osteopenia. Los estudios de costo por fracturas de fragilidad son escasos, no todos los países han hecho estos estudios. La información que tenemos muestra que los costos sumados al progresivo envejecimiento de la población van a afectar cada vez más el presupuesto, que es mínimo en algunos países, de salud en los sistemas latinoamericanos.
Ok, muchísimas gracias. Vamos a dejar al doctor Murillo y de ahí vamos a las preguntas. Bien, continuando con las actividades del día de hoy, es un honor tener al doctor Alfonso Murillo Uribe. Él nos acompaña desde México. Él es especialista en ginecobstetricia con subespecialidad en endocrinología ginecológica, biología de la reproducción. Además tiene certificación en densitometría clínica por la Asociación Metabólica y Mineral Ósea. Es miembro del comité editorial de la revista de Ginecología y Obstetricia, es investigador clínico, autor y coautor de capítulos científicos. Tiene varios premios y reconocimientos tanto nacionales como internacionales en temas de menopausia, osteoporosis, medicina. Es profesor, expresidente de múltiples asociaciones y sociedades especializadas, es experto latinoamericano de FLACI, presidente honorario de la MEC, es jefe de la Clínica de Salud Postmenopausia y Osteoporosis del Hospital Ángeles de Las Lomas en México. Es asesor de la ANGEN y el día de hoy nos va a acompañar con una disertación relacionada a la salud ósea en climaterio. Adelante, doctor Murillo. Muy buenas noches. Muchas gracias a esta invitación para el segundo curso para residentes Luis Danker Peralta. Me pidieron que habláramos del tema de salud ósea en el climaterio. Con todo gusto agradezco a la doctora Maribel Dextre por la invitación que me hizo para estar aquí esta noche. Mi conflicto de interés, básicamente consulta privada en la Ciudad de México, jefe del área de osteoporosis y climaterio en el Hospital Ángeles Lomas y asesor científico de AMI. Pasemos ya a la plática. En primer lugar, la definición de osteoporosis. Y bueno, osteoporosis se define como un trastorno sistémico del esqueleto que se caracteriza por una disminución de la resistencia que predispone a una persona a un mayor riesgo de fracturas. La resistencia del hueso refleja principalmente la integración de lo que podemos medir, que es la densidad ósea, y lo que todavía no medimos de rutina, que es la calidad de hueso que se hace por medio de tomografía. Bien, la osteoporosis es una prioridad de salud en Perú. Desgraciadamente, la información con la que contamos es poca. Sabemos que no es una prioridad de salud para el gobierno, que no hay guías propias del tratamiento de la osteoporosis, o por lo menos esto dicen la auditoría de la International Osteoporosis Foundation del que se publicó en el 2022, y tampoco hay guías respaldadas por el gobierno. Entonces, esto es una llamada de atención. Algo de lo que sí podemos hacer nosotros como sociedades médicas es intervenir en la formación de guías de tratamiento para que finalmente el gobierno la respalde. Entonces, la osteoporosis, por nuestra transición demográfica, es un problema creciente de salud pública en el Perú. No existe una política gubernamental clara que contemple a la enfermedad como prioridad en salud. Los costos asociados a la enfermedad son muy elevados, tanto en lo económico, pero también en el impacto social que genera. Se requiere de una manera perentoria un protocolo de manejo dirigido al diagnóstico y al manejo temprano de la osteoporosis. Y esta última medida, el manejo temprano, impacta sobre todos los frentes de la enfermedad, no solamente el económico. Bien, ¿por qué los ginecólogos? ¿Por qué nos toca a nosotros? Habitualmente nosotros hemos visto a la paciente en toda su evolución de su vida, pero la paciente que llega al consultorio con climaterio, una mujer joven entre 45 y 55 años, que puede tener historia familiar de fractura o historia personal de fractura o la historia. Entonces, el poder hacer una densitometría tempranamente e identificar quién tiene baja masa ósea nos va a permitir identificar a sujetos con alto riesgo de fractura. El climaterio es una etapa adecuada
para la modificación de hábitos nocivos, para iniciar un programa de acondicionamiento físico y, por supuesto, buscar un aporte nutricional adecuado de calcio y vitamina D. Y la consulta de rutina, la consulta que hacemos a estas pacientes año con año, nos puede influir positivamente para mejorar la adherencia terapéutica, que es un problema que también tenemos durante. Entonces, es el momento adecuado para prevenir la primera fractura. Ahora, si nos vamos al otro extremo, en la parte del paciente ortopédico, el paciente que tiene una fractura osteoporótica, habitualmente va a ver al ortopedista. Entonces, habitualmente es un adulto ya mayor, es un paciente frágil, con masa ósea baja y alto riesgo para fracturas subsecuentes. Además, hay ciertas enfermedades concomitantes, lo que llamamos la polifarmacia, la hipertensión, la diabetes, las hiperlipidemias, etcétera, que limitan el uso de ciertos tratamientos. Luego, en los pacientes que están hospitalizados en cama, los tratamientos orales no siempre son los más adecuados porque puede haber reflujo, puede haber síndrome ácido péptico. Después de una fractura, hasta el 80% de los pacientes fracturados no reciben tratamiento para la osteoporosis y la baja adherencia terapéutica resulta en una menor eficacia con pobre satisfacción del paciente. El riesgo de fractura aumenta en un 50% aproximadamente en pacientes que no son adherentes al tratamiento. Bien, entonces la decisión de dar o no dar tratamiento va a estar basada en el riesgo de fractura y no en la densitometría. Cuando tenemos un riesgo de fractura muy elevado, como cuando tenemos una fractura previa, reciente en los últimos 12 meses, mi paciente entra al grupo de muy alto riesgo. Cuando tengo una fractura previa, pero ya tiene más de un año, eso la deja en el grupo de alto riesgo de fractura. La edad, entre más edad tenemos, también mayor es el riesgo de fractura. Y en tercer lugar tenemos la baja densidad mineral ósea, que tiene una relación inversamente proporcional al tipo de fractura. O sea, entre más baja es nuestra densidad mineral, más elevado es el riesgo de fractura. Después de esto tenemos una serie de factores de riesgo genéticos no modificables y otros que son potencialmente modificables. Dentro de los factores de riesgo genéticos o no modificables tenemos, por supuesto, el sexo femenino. La mujer tiene 30% menos hueso en todos los sitios de su cuerpo y en todas las edades. El grupo étnico asiático o el grupo étnico blanco caucásico y nosotros los hispanos, los latinos somos caucásicos, somos parte del grupo caucásico. Antecedentes familiares de fractura de cadera o antecedentes familiares de osteoporosis, complexión baja con un índice de masa corporal por abajo de 19 y ciertas comorbilidades como artritis reumatoide, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como enfermedad de Parkinson, etcétera. Todo esto son factores de riesgo importantes para generar osteoporosis. Y luego los factores de riesgo que potencialmente son modificables, pero en general cuesta mucho trabajo, el bajo índice de masa corporal de 19 o menos, la deficiencia crónica que tienen nuestros pacientes en calcio o en vitamina D. En mi país, en México, que tenemos una buena cantidad de sol todo el año, sin embargo, tenemos 63% de hipovitaminemia D. Las deficiencias estrogénicas asociadas al climaterio, la actividad física inadecuada, donde nuestros pacientes no se mueven, el consumo excesivo de alcohol, contemplando desde 3 unidades o 3 raciones al día, el fumar tabaco desde un cigarro al día y la frecuencia de caídas. Un adulto que se cae 2 veces en un año es un adulto de alto riesgo para fractura. Y luego hay usos de ciertos medicamentos y el primero que se nos viene a la mente es el glucocorticoide. Pero también hay otros, los inhibidores de aromatasa, los análogos de GnRH, los inhibidores de recaptura de serotonina, los inhibidores de la bomba de protones. Todos estos medicamentos afectan o la absorción del calcio o el equilibrio o diferentes factores que van a hacer que nuestra paciente pueda fracturarse con más facilidad. Entonces, es importante, además de hacer una densitometría,
el hacer un cuestionario de riesgo como el FRAX, por ejemplo, y este es un buen momento para mencionarles que Perú no tiene su FRAX validado para la población peruana y es un buen momento para que se haga un estudio para validar ese FRAX. Pero ¿qué dicen las guías en cuanto a quién debemos de tratar? El Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos nos dice que cuando tenemos un test score de menos 2.5 o más por abajo, en columna lumbar, en cuello de fémur o en fémur proximal total, o cuando no puedo hacer esas regiones en el tercio de radio, en el tercio medio de radio, entonces eso es osteoporosis y eso requiere tratamiento. En mujeres menores de 50 años o mujeres que tienen una posmenopausia más temprana, utilizamos el score de Z. Y es importante mencionar que el score de Z, a diferencia del score de T, el cual siempre usamos el menos 2.5 desvíos estándar, en el caso del score de Z usamos menos 2 desvíos estándar en menores de 50 años. También cuando tenemos fracturas de bajo impacto, como las fracturas vertebrales, como este ejemplo, o fracturas de cadera, independientemente de la densidad mineral ósea que tenga nuestra paciente, eso ya es osteoporosis diagnosticada. También cuando tenemos osteopenia o baja masa ósea, con un test score entre menos 1 y menos 2.5, pero con antecedente de fractura por fragilidad, húmero, cadera, columna o antebrazo distal, también eso es osteoporosis y también eso lo debemos de tratar. Y por último, cuando tengo baja masa ósea, o sea, osteopenia, pero con un índice de FRAX positivo, más del 3% para fractura de cadera o más del 20% para fractura de mayor, entonces también eso es motivo de dar tratamiento para la osteoporosis. Entonces, en esas 4 acepciones es donde iniciamos los tratamientos para osteoporosis. Todas las pacientes tienen ciertos requerimientos en cuanto a ejercicio, en cuanto a calcio y en cuanto a vitamina D. Necesitamos hacer las modificaciones en el estilo de vida en pacientes con osteoporosis para cubrir estas deficiencias. Hay que mantener una ingesta adecuada de vitamina D. Se recomienda medir en sangre niveles de 25-hidroxivitamina D y que estos sean superiores a 30 nanogramos por mililitro. En esas pacientes normales, suplementamos con 1000 a 2000 unidades diarias de vitamina D3. Dosis mayores se pueden ser necesarias para adultos con factores de riesgo como obesidad, síndrome de mala absorción o adultos mayores. También se recomienda mantener una ingesta adecuada de calcio. Se recomienda el calcio de la dieta a través de los lácteos, 2 a 3 raciones diario de lácteos. Y la proteína natural del lácteo. No se recomiendan las bebidas modificadas de calcio, que leche de soya y leche de coco, etcétera. Eso no es la primera intención. Los suplementos de carbonato de calcio o de citrato de calcio se pueden dar como complemento hasta completar 1200 miligramos por día. Acondicionamiento físico con ejercicios de peso y de balance, 0 tabaco, limitar el alcohol a un máximo de 2 raciones al día y, por supuesto, reducir el riesgo de caídas y fracturas. Bien, los tratamientos para la osteoporosis habitualmente trabajan sobre el remodelado del hueso. El hueso de remodelado es aquel que se cambia el hueso viejo por hueso nuevo. Entonces, tenemos estrógenos y progestinas, tenemos SERMs como raloxifeno y basedoxifeno, bifosfonatos o denosumab. Pero también tenemos medicamentos formadores de hueso que tienen una actividad principalmente sobre el remodelado y un poco de actividad sobre modelado de hueso nuevo, como son la teriparatida, que es la fracción 1,34 de la hormona paratiroidea, o la abaloparatida, que es un péptido relacionado con la teriparatida. Y ya más recientemente tenemos disponible el romosozumab, que tiene un efecto importante sobre hueso de remodelado, pero también tiene un efecto importante en formación de hueso nuevo sobre hueso de modelado, además de un efecto dual de antirresorción, de frenar la destrucción excesiva. Y entonces este mecanismo dual
le confiere una potencia mayor al romosozumab. Todos los medicamentos para osteoporosis, todos, nos ayudan a prevenir fracturas vertebrales. Alendronato, calcitonina, denosumab, ivandronato, raloxifeno, risedronato, teriparatida, zoledrónico y romosozumab. Sin embargo, cuando vamos a ver cómo se comportan en prevención de fracturas no vertebrales, vemos que la lista se hace más pequeña. Alendronato, denosumab, risedronato, teriparatida, zoledrónico y romosozumab. Y cuando nos vamos a la fractura que tiene mayor morbilidad y mortalidad asociada, que va entre un 30 y un 20% de mortalidad, fractura de cadera, vemos que alendronato, denosumab, risedronato, zoledrónico y romosozumab son los únicos que tienen efecto demostrado en prevención de fracturas de cadera. Bien. Entonces, las guías, y esta es una compilación de 4 diferentes guías recientemente publicadas, donde vemos pacientes de bajo riesgo, pacientes de riesgo medio o moderado, vamos a hablar de este grupo, mujeres posmenopáusicas con un test score por abajo de 2.5 o con un test score de menos de 2.5, pero con un FRAX positivo, 20% para fractura mayor o 3% para fractura de cadera. Estos pacientes con riesgo medio o moderado, se inician de primera intención con alendronato, zoledrónico o risedronato o denosumab. Si el problema principal está en vértebras, entonces puede manejarse un manejo alterno con ivandronato o raloxifeno. Hay que recordar que tanto raloxifeno como ivandronato no tienen eficacia en fracturas extravertebrales. Por eso solamente lo usaremos cuando la osteoporosis sea en el hueso trabecular de la columna, más no en el hueso cortical de la cadera o de los sitios extravertebrales. Revaloramos a la paciente cada 1, cada 2 o cada 3 años, dependiendo cada paciente en particular, o después de presentar una fractura, en cuyo caso cambiaremos a algún bifosfonato o adenosumab que son más potentes. Los estrógenos y progestina previenen fracturas vertebrales y de cadera, según el estudio WHI, a lo largo de 5 años de tratamiento, con una reducción del riesgo relativo del 34%. En el caso de la tibolona, nosotros participamos en este estudio también, reducción de fracturas vertebrales en un 45% y reducción de fracturas no vertebrales de un 26%, pero sin haber encontrado reducción de fracturas de cadera en el caso de tibolona. ¿Qué dicen las guías internacionales que publicaron en 2022 la North American Menopause Society? Dice que la terapia hormonal previene la pérdida ósea en mujeres posmenopáusicas sanas con efectos dependientes de la dosis. La terapia hormonal reduce el riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas. La interrupción de la terapia hormonal resulta en una pérdida ósea rápida. Sin embargo, no hay exceso de fracturas en el WHI, aunque no fue un estudio de osteoporosis como tal. Y la terapia hormonal está aprobada en los Estados Unidos y en la mayor parte de los países del mundo para la prevención de la pérdida ósea, más no para el tratamiento de la osteoporosis. Y bueno, en mujeres menores de 60 años o dentro de los 10 primeros años de la menopausia, lo que llamamos la ventana terapéutica, la terapia hormonal sistémica es apropiada para proteger contra la pérdida ósea. En mujeres con menopausia prematura, sin fractura u osteoporosis, son candidatos a recibir terapia hormonal o anticonceptivos para prevenir la pérdida ósea y reducir fracturas en lugar de tratamientos específicos hasta la edad promedio de la menopausia, cuando el tratamiento deberá ser reevaluado. Y bueno, decisiones relativas a cuándo iniciar y cuándo interrumpir la terapia hormonal menopáusica deben de hacerse principalmente sobre la base del beneficio extraesquelético probable, o sea, reducción del síndrome vasomotor y riesgo cardiovascular, más que basándose en los aspectos de hueso. Los SERMs, basedoxifeno y raloxifeno, reducen fracturas vertebrales en mujeres con fracturas prevalentes o en mujeres sin fractura prevalente, mas no reducen la frecuencia de fracturas extravertebrales o de cadera.
Después de esto tenemos ya lo que las guías llaman el alto riesgo y el muy alto riesgo de fractura. Entonces, alto riesgo es aquella paciente que ya tiene 65 años o más, que tiene fractura previa de más de 12 meses, que tiene un T-score de 2.5 o un FRAX positivo del 20% y del 3%. Esa paciente de alto riesgo, denosumab, alendronato, zoledrónico o risedronato sería la primera alternativa. Revaloramos cada año o cada 3 años y cambiaremos a productos más potentes en caso de una fractura. Y mis pacientes de muy alto riesgo son las pacientes que tienen cualquiera de estos factores de riesgo. Entonces, fractura en los últimos 12 meses, fractura múltiple, fracturas mientras toma tratamiento para osteoporosis, fractura mientras toma medicamentos que afecten al hueso, como por ejemplo inhibidores de aromatasa en mujeres con cáncer de mama, que tengan un T-score muy bajo, menos de -3 desvíos estándar, o que tengan un FRAX muy alto, arriba de 30 o arriba de 4.5 para cadera. ¿Se acuerdan que el umbral era 20 y 3 y aquí sube a 30 y 4.5? Estas pacientes de muy alto riesgo se van a beneficiar si primero les doy un formador de hueso como romosozumab o teriparatida y posteriormente les cambio a un antirresortivo potente como denosumab, alendronato o zoledrónico. Estos son los con los que continúo el tratamiento. Sigo revalorando a mi paciente cada 1, 2 o 3 años, dependiendo cada paciente en particular. Y después de dar, en el caso de romosozumab, 12 meses o de teriparatida, 24 meses, cambiaré al antirresortivo potente, denosumab o bifosfonato. Entonces, alendronato, vamos a ponerlo como ejemplo de los medicamentos antirresortivos bifosfonatos. Tiene una reducción de fracturas vertebrales de aproximadamente 50% promedio y fractura de cadera una reducción del 51% al cabo de 3 años. En el caso de risedronato, 41% de fracturas vertebrales, extravertebrales 40% y fracturas de cadera 30% de reducción. En el caso de ivandronato, solamente se reducen fracturas vertebrales en un 62%, sin embargo, no hay ninguna evidencia de reducción de fracturas extravertebrales o de cadera en pacientes con menos 2.5. Cuando se hace un análisis post-hoc, se encuentra que si la paciente tiene -3 desvíos estándar, apenas ahí llega a haber reducción de fracturas no vertebrales y en ningún caso hay reducción de fracturas de cadera. Y finalmente, zoledrónico, que es el que consideramos como más potente de todos, que tenemos una reducción de fracturas vertebrales del 70%, 41% de reducción de fracturas de cadera y 25% de reducción de fracturas no vertebrales. Entonces, la ventaja que tiene el zoledrónico es que se le infunde a la paciente en 15 minutos por vía intravenosa, 5 miligramos una vez al año, y si conseguimos que regrese a la segunda inyección, porque la inyección tiene algunos efectos secundarios, si conseguimos convencerla, entonces prácticamente tenemos el 100% de adherencia con los 3 años de tratamiento. Bien, el más reciente incorporado a los antirresortivos es el denosumab. Es un anticuerpo monoclonal que tiene prácticamente los mismos resultados que el zoledrónico. 68% de eficacia en reducción de fracturas vertebrales, 20% de eficacia en reducción de fracturas no vertebrales y 40% de eficacia en reducción de fracturas de cadera. Entonces, los resultados son muy similares. La diferencia muy importante es que continúa siendo eficaz el tiempo que se use. Los bifosfonatos en general tienen un tiempo máximo de uso de 5 años y en el caso de zoledrónico, después de 3 años se pierde la eficacia antifractura. Entonces tenemos que cambiar algún otro medicamento. En el caso de denosumab no, tenemos ya publicados los resultados a 10 años con eficacia que se mantiene sostenida durante todo el tiempo. Y aquí vemos el incremento de la densidad mineral ósea a 10 años, es constante, 21.7, prácticamente 2% de incremento en la columna lumbar y 1% de incremento, 9.2 al cabo de 10 años, en la cadera.
y la tasa de fracturas se mantiene eficaz todo el tiempo. Aquí vemos cómo se mantienen los diferentes tratamientos antirresortivos en la columna lumbar: denosumab, alendronato, zoledrónico, risedronato, ivandronato, terapia de reemplazo y raloxifeno en la columna. Pero en la cadera vemos que denosumab sí continúa el incremento de la densidad mineral ósea, pero los bifosfonatos todos a los 4 años tienen una meseta donde ya no siguen ganando mayor cantidad de hueso a nivel del fémur. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración en los tratamientos a largo plazo. ¿Qué dicen las guías en cuanto al manejo de muy alto riesgo de las pacientes? Entonces, estas pacientes con fractura previa o con muy alto riesgo, la primera línea sería en orden alfabético: abaloparatida, denosumab, romosozumab, teriparatida o zoledrónico. Y como tratamientos alternativos, alendronato o risedronato. Reevaluar anualmente la respuesta a la terapia y el riesgo a la fractura, y dependiendo de lo que demos, en el caso de denosumab, podemos seguirnos todo el tiempo que sea necesario hasta que la paciente ya no esté en riesgo de fractura y podamos asegurar la transición a otro antirresortivo. No podemos dejarla sin tratamiento, porque al suspender el tratamiento entran en una fase de pérdida rápida. Entonces, si por algún motivo se decide suspender denosumab, hay que continuar con alendronato, que es con lo que mejor continúa, para no perder lo ganado. En el caso de romosozumab, el tratamiento máximo en este momento es por 1 año. Hay que dar una terapia secuencial con antirresortivos orales, como alendronato, o parenterales como zoledrónico. En el caso de teriparatida, que se da un máximo de 2 años, o abaloparatida, igualmente terapia secuencial con antirresortivos orales o parenterales. Y en el caso de haber iniciado tratamiento con zoledrónico, si está estable, continuar hasta un máximo de 6 años, pero si progresa la pérdida ósea o presenta fracturas recurrentes, hay que cambiar el tratamiento. Entonces, esto es lo que se compila de las diferentes, esta es la guía del Colegio de Endocrino. ¿Cómo se comporta en cuanto a fracturas? Teriparatida, a 18 meses de tratamiento, reduce fracturas vertebrales en un 65% y fracturas extravertebrales en un 53%. Es muy importante tener presente que teriparatida no reduce fracturas de cadera, solamente vertebrales y extravertebrales. En el caso de abaloparatida, comparado directamente con teriparatida, con Forteo, hay una reducción de fracturas clínicas en un 45% con abaloparatida y un 29%, casi 30% con teriparatida. Y fue estadísticamente significativo comparado contra placebo, pero no fue significancia estadística en el caso de teriparatida contra placebo. ¿Y cómo se comporta romosozumab en el estudio de seguimiento? 12 meses de romosozumab con 24 meses de denosumab. Aquí vemos reducción de fracturas vertebrales 66%, fracturas no vertebrales 21%, fractura de cadera 41%, aunque la frecuencia fue muy baja. Pero finalmente el dar el formador y luego el antirresortivo es muy importante. ¿Cuál es la estrategia a largo plazo? El manejo de la osteoporosis siempre va a ser a largo plazo. Modificar hábitos nocivos, calcio y vitamina D, terapia hormonal y raloxifeno para la paciente de bajo riesgo. Cuando mi paciente es de un riesgo moderado o alto de fractura, modificar hábitos nocivos, calcio y vitamina D, y dar un bifosfonato o denosumab. En el caso del bifosfonato, 3 a 5 años. En el caso del denosumab, 10 años o hasta llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es que la de cadera llegue a menos 1.5, donde ya no va a haber fracturas extravertebrales. Si mi paciente a los 5 años con bifosfonatos la reevalúo y la clasifico ya de bajo riesgo, puedo pensar en 1 año o tal vez hasta 2 años de descanso terapéutico, y si vuelve a perder masa ósea o se fractura, reinicia tratamiento. Pero si sigue siendo una paciente de alto riesgo de fractura, continúa con el tratamiento hasta llegar al objetivo. En el caso de pacientes con muy alto riesgo de fractura de cadera,
Entonces, teriparatida o abaloparatida hasta por 24 meses, o romosozumab, que es más potente, hasta por 12 meses. Y después de ese periodo, le puedo cambiar a denosumab o a bifosfonatos, completar hasta 10 años o hasta llegar al objetivo. Rápidamente, nada más para mencionar qué es una falla terapéutica en osteoporosis. 2 o más fracturas por fragilidad: fémur, húmero, peroné, tibia y vértebras, excluyendo fracturas de mano, dedos, cabeza, pies o talón. O la pérdida significativa de la densidad mineral ósea, más de 5% en 2 densitometrías seriadas de columna, o más de 4% en 2 densitometrías seriadas de fémur, sería una falla terapéutica. O cuando los marcadores bioquímicos de remodelado óseo, los marcadores de destrucción ósea como el C o el N-telopéptido, no se reducen más allá de un 25%, o cuando los marcadores de formación de hueso como el propéptido 1 de la colágena no aumenta más allá de 25%, entonces también eso es una falla terapéutica. Y por último, contemplamos que si el paciente tiene 2 o más caídas a lo largo de un año, eso también es una falla terapéutica, porque ese paciente se mantiene en alto riesgo por las caídas precisamente. Y bueno, una intervención eficaz disminuye el riesgo de fractura, pero no elimina el riesgo por completo, porque depende qué tanto daño existe en la microarquitectura del hueso para poder pensar que haya o no haya una falla. En osteoporosis secundaria o en pobre adherencia terapéutica, son los factores de riesgo más observados en la falla terapéutica. Entonces, mucha precaución de buscar siempre osteoporosis secundaria, que se presenta en el 20% de los pacientes. Y pobre adherencia, cuando el paciente no nos hace caso y no toma el tratamiento completo, o no lo toma bien, o simplemente no lo toma. Entonces, en esos casos también definitivamente tendremos una falla terapéutica. Quiero terminar concluyendo. 1. Se recomiendan suplementos de calcio y vitamina D en todas aquellas personas deficitarias a pesar de la dieta y con riesgo de fractura por fragilidad. En pacientes con osteoporosis, cuando el aporte de calcio de la dieta es insuficiente y los niveles de 25-hidroxivitamina D se encuentran por abajo de 30, se recomienda suplementos de calcio 1.300 miligramos y vitamina D 1.000 a 2.000 unidades o más, dependiendo de cada caso en particular. El calcio preferentemente a través de los lácteos, 2 a 3 raciones de lácteos al día, y en caso necesario dar un suplemento de carbonato de calcio o citrato de calcio. El ejercicio debe de ser multicomponente, con una intensidad adecuada a la edad y características de nuestro paciente, de bajo impacto, con resistencia progresiva, manteniendo equilibrio, movilidad y buscando que sean funcionales los ejercicios. Considerar el efecto de los diversos desenlaces, como es el número de caídas o el número de fracturas que tiene nuestro paciente. Siempre el ejercicio deberá ser individualizado y, por supuesto, integral. Y 30 minutos mínimos al día es lo indispensable. En cuanto al tratamiento, hay que evaluar el riesgo de fractura para iniciar el tratamiento. Se estratifica qué grado de riesgo tiene el paciente y eso va a indicar qué tratamiento dar. El manejo es a largo plazo, prácticamente de por vida. Para pacientes con bajo riesgo, terapia hormonal de la menopausia o SERMs. Para pacientes con un riesgo medio o alto, bifosfonatos orales o intravenosos o denosumab. Para pacientes con riesgo muy alto, terapia secuencial, siempre iniciando con formador de hueso y seguida por antirresortivos potentes. Estas son las recomendaciones que hacemos. Con esto termino mi presentación y les agradezco a ustedes el honor de su presencia y quedamos dispuestos para cualquier duda o comentario que puedan tener. Muchas gracias. Bien, luego de haber escuchado las dos presentaciones, queremos saber si tienen alguna pregunta para los disertantes. ¿Ninguna?
Atrás hay un micrófono por quien lo solicite. A ver, ya vi a quién le voy a preguntar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Ronnie Gama, del Hospital de Policía. Romy, ¿cuál es el papel de la terapia sustitutiva hormonal en la prevención de la osteoporosis? Más que todo dar un buen nivel de hormonas, en estos casos el estrógeno, para que pueda haber una disminución en lo que va a ser el riesgo de osteoporosis, ¿no? A futuro, ya que los estrógenos están relacionados con la disminución de absorción de calcio, más pérdida de calcio. Entonces, principalmente eso, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Ya te conectaste? ¿Qué tal? Estábamos esperando, por eso le empecé a hacer preguntas a los chicos antes de que te conectes. Y una de las preguntas era que ¿cuánto tiempo podemos dar estrógenos a una paciente para para evitar que en el futuro en la posmenopausia haga una osteoporosis? Sí, la recomendación que tenemos es en una mujer posmenopáusica dar un tiempo de 5 años promedio, pero pudiéramos irnos a 10 años en caso necesario. En una mujer premenopáusica se le puede dar terapia hormonal por lo menos hasta que el momento en que llegue a su menopausia, y después de eso, a la edad de la menopausia, y después de eso, dependiendo cada caso, revaloraríamos teniendo en cuenta la ventana terapéutica de 10 años después de la fecha de la menopausia como máximo de tiempo. En términos generales, el estrógeno es preventivo de osteoporosis, no es tratamiento de osteoporosis, y entonces nunca lo vamos a dar en mujeres de 60 años o más. Lo vamos a usar en las jovencitas de 50. Buenas, tenía una consulta en relación a lo que es la terapia con calcio, vitamina D, que se da en pacientes de bajo riesgo. ¿Hay alguna manera de cuantificar cuánto calcio se tiene que estar dando, o habría algún riesgo de tal vez dar una sobredosis de calcio, llegar a una hipercalcemia, o cómo podría valorar ese tema de digamos, no dar constantemente el calcio? Porque veo a veces que dan el calcio mensualmente y muchas veces no se tiene un control tal vez, ¿no?, de los niveles de calcio que se pueda estar dando a estas pacientes. Sí, el calcio es un mineral sumamente importante en nuestra vida porque tiene muchas funciones: transmisión eléctrica de las neuronas, contractilidad muscular y, por supuesto, el depósito o almacén del calcio, que es nuestro hueso. De ahí tomamos lo que necesitamos, y el riñón normalmente permite una salida limitada de calcio y lo demás lo recupera de regreso para volverlo a la circulación y que se vuelva a almacenar en el hueso. Ese es el camino metabólico del calcio. Cuando damos dosis muy elevadas de calcio, esto es 4 gramos o más al día, es cuando podemos tener un problema de calciuria. Y la calciuria crónica es lo que nos va a llevar a litiasis. En términos generales, una mujer posmenopáusica o una mujer de 50 años o más, cuando ya tiene un daño renal, ha presentado calciuria y litiasis desde los 30, desde la edad de 30 años. Entonces, en términos generales, mientras no rebasemos la dosis recomendada de 1.200 a 1.300 miligramos por día, no vamos a hacer una litiasis renal. Entonces, esto es un punto a tener en consideración. La recomendación es la ingesta de calcio calculada, que habitualmente en condiciones de vida real es de 400 a 600 miligramos al día.
Y un suplemento de calcio, por ejemplo, el calcio de 600 miligramos que todos conocen, eso daría más o menos los 1.200 miligramos de calcio que se recomiendan en la posmenopausia. Si yo tengo duda, puedo hacer una medición urinaria de calcio con creatinina, excreción de calcio con creatinina en orina de 24 horas. Y si el índice sale por arriba de 0.15, significa que mi paciente tiene una calciuria y entonces tengo que disminuir el aporte de calcio que está recibiendo. Esa sería la recomendación. Entonces, darle preferentemente a través de lácteos, 2 a 3 raciones de lácteos al día, y no necesitaría suplementación de calcio. Pero si no le gustan los lácteos o no los puede tomar o no los quiere tomar, entonces tendríamos que mandarle citrato de calcio o carbonato de calcio, reconociendo que el citrato de calcio son 2 tabletas al día y el carbonato de calcio habitualmente es 1 tableta al día. Muchas gracias. Doctor, tenemos una pregunta de un médico que está en provincia, el doctor Juan Velasco, le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el manejo de la osteoporosis en una persona que tiene menopausia precoz? Si hay alguna pauta específica. Una pauta específica publicada en el año 2022 por la North American Menopause Society, la NAMS, y ellos dicen hay que darle terapia de sustitución hormonal hasta la edad de la menopausia promedio y después revalorarla para seguirle dando durante los 5 años de la ventana terapéutica. Gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Con qué frecuencia usted ha tenido la oportunidad de ver necrosis mandibular con el uso de estos fármacos, de denosumab, por ejemplo? Conozco un caso, personalmente un solo caso he visto, pero ya está publicado. La frecuencia es de 5 casos por cada año, por cada 10,000 mujeres que completan un año de tratamiento, ya sea con bifosfonatos o con denosumab. Cualquiera de los bifosfonatos o el denosumab tienen la misma tasa de necrosis mandibular y siempre se asocian a alguna intervención donde la encía se abre y entonces hay un contacto entre el hueso del maxilar con la cavidad oral que potencialmente está infectada. Entonces, cuando tenemos una pérdida de un diente o cuando se coloca un implante o cuando hay un absceso dental y se abre la encía, ahí es cuando se puede infectar el hueso y formar la necrosis mandibular. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación para los dentistas es que siempre que vayan a manipular y abrir la encía, den antibiótico a las mujeres de manera profiláctica, a los hombres y mujeres que estén recibiendo antirresortivos. Esto no se ve con los formadores de hueso, la necrosis mandibular, solamente se ve con el mecanismo de acción del antirresortivo que frena el recambio óseo y que sería el proceso por lo cual se previene la necrosis mandibular. Pero hay que recordar también que así como la frecuencia es de 5 casos por cada 10,000 mujeres, en el caso de los antirresortivos para osteoporosis, cuando damos tratamiento para cáncer de hueso, la frecuencia es del 5%. Y entonces los dentistas tienen mucho miedo de eso, del cáncer de hueso. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de nuestro past presidente, el doctor Ricardo Rull. La pregunta es, ¿qué estrategias podemos usar para mejorar la adherencia al tratamiento de la osteoporosis? Bueno, lo que hemos usado y nos funciona en términos generales es dar metas a corto plazo. Normalmente no le vamos a decir a la paciente, usted tome esta medicina o póngase esta inyección y nos vemos aquí dentro de 5 años. Entonces, aquí la invitación que hacemos en la consulta es vernos en 6 meses, revalorar el caso y continuar con el tratamiento que sea necesario. Entonces, una meta a corto plazo es lo que más ayuda
para que la paciente regrese con nosotros. Si trabajamos en una institución de gobierno y estamos citando a las pacientes en 1 año o en 2 años, con mucha facilidad nos van a abandonar. Y eso es lo que sucede, porque la osteoporosis no se siente, ya lo dijo la doctora Dexter en su presentación, no se siente hasta que se fracturan. Y entonces las pacientes fácilmente abandonan el tratamiento. Otro aspecto que me funciona muy bien con el caso del denosumab, la inyección semestral, es que la enfermera de mi clínica les habla por teléfono a la paciente a recordarle que ya toca la siguiente inyección. Y entonces generalmente agendamos la cita para que continúen con su tratamiento. Entonces, el llamarles por teléfono y el invitarlas en 6 meses habitualmente nos ayuda a mejorar la adherencia terapéutica. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Berenice de Aedo, que nos está acompañando vía online desde provincia. Pregunta, ¿cuál sería la relación del tratamiento hormonal con estrógenos y cáncer de mama? Bueno, el tratamiento, más bien, la frecuencia de cáncer de mama sin terapia hormonal de reemplazo es de 2 casos por cada 1000. Cuando damos terapia de reemplazo hormonal, la frecuencia es de 4 casos por cada 1000. Entonces, 996 mujeres que reciban terapia de reemplazo hormonal no van a tener cáncer de mama. Y el mayor riesgo lo tiene la terapia combinada de estrógeno con progestina. No se ha dado esa frecuencia de cáncer de mama cuando damos estrógeno solo. Entonces, la recomendación es invitar a la paciente a la consulta cada 6 meses, revisar sus senos cada 6 meses, hacer una mamografía con ultrasonido cada año. Ya cuando tengan 70 años o más, podemos olvidarnos del ultrasonido y hacer solamente la parte de la mamografía, y que ellas se autoexploren 1 vez al mes en una fecha fija. Desgraciadamente, en nuestros países, la frecuencia mayor de diagnóstico la hace la paciente. La paciente se toca una bolita y generalmente esa bolita ya mide más de 2 centímetros. Entonces, ¿qué más quisiéramos que nosotros la pudiéramos ver en el intervalo de cada 6 meses, revisarla y verificar que no haya ninguna lesión por más pequeña que sea, y estar al pendiente de que en mamas muy densas puede no verse en la mamografía el nódulo maligno. Gracias, doctor. Tenemos acá otra pregunta. Doctor, buenas noches. Felicitarle por su conferencia. Yo creo que con toda la información a los futuros ginecólogos va a ser muy importante. Un poco para sensibilizarlos mejor, la pregunta sería en cuanto al porcentaje de mortalidad que hay por osteoporosis. Bueno, la osteoporosis tiene una mortalidad muy baja dentro del contexto de las enfermedades que tiene un adulto mayor. Estamos hablando de 1% de mortalidad. Pero en el caso, por ejemplo, de la fractura de cadera, la fractura de cadera tiene una mortalidad en el primer año después de la fractura que va entre un 20 y hasta un 30%. ¿Cuál es la diferencia entre el 20 y el 30%? El uso de anticoagulantes. Cuando a la paciente se le manda un anticoagulante, la mortalidad disminuye de manera importante. El problema es que muchos de nuestros ortopedistas no se han acostumbrado a anticoagular a las pacientes recientemente operadas de cirugía de cadera. Ya cada vez más lo vemos, cada vez menos pacientes tienen esta mortalidad. El otro punto importante es que la mortalidad tiene que ver con comorbilidades, y entonces la inmovilización favorece trombosis y favorece infecciones, que todo eso nos va a ayudar a aumentar la mortalidad post-fractura. Por otra parte, hay que reconocer que la osteoporosis es una enfermedad carencial, y eso significa que esta paciente tuvo una carencia de calcio, de vitamina D y por supuesto en muchos casos de terapia estrogénica o estrógenos endógenos. Y eso aumenta el colesterol y bueno, en muchos casos no iban al médico de manera rutinaria. Y entonces no se detecta hipertensión y otras patologías
que de manera concomitante aumentan la mortalidad en la mujer posmenopáusica con osteoporosis. Bien, no tenemos más preguntas, entonces quiero agradecerle al doctor Alfonso Murillo y a la doctora Desta por sus excelentes conferencias, y le voy a pasar el micrófono a la doctora Dexter, que quiere darles un mensaje. Muchas gracias. Gracias, saludos hasta México, que te vaya muy bien. Chicos, saluden al doctor, despídanse, bye. Ahí toda la sala se está despidiendo de ti. Gracias por todo, como siempre excelente. Gracias. Gracias. No, buenas noches otra vez. Quiero invitarlos, bueno, de aquí al próximo miércoles nos vamos a volver a ver. Y quiero invitarlos a nuestra Jornada Internacional de Ginecología Estética y Regenerativa, que va a ser este es el taller va a ser el 24 de junio, donde vamos a tener al doctor Jorge Elías, un capo en todo lo que es medicina estética y regenerativa, con ponencias a nivel mundial, muchos trabajos de investigación, técnicas propias. Él está visitándonos desde Argentina, nos va a acompañar el taller que es el 24 de junio. También se les ha entregado folletería al ingreso. Johari, ¿tienen todos la folletería? ¿Johari está ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, el 24 de junio están todos invitados a participar. Pueden inscribirse, hay promociones para los que son los residentes. Y tenemos... Esta es nuestra jornada internacional que va a ser el 22 y el 23 de junio del 2023 en el Hotel Sol de Oro en Miraflores. Entonces, aquí tenemos una promoción para los médicos residentes. Este es el costo. Afuera con la secretaria, la señorita Johari les puede dar mayor información para que puedan participar. Tenemos profesores de la talla mundial de Adrián Gaspar, Silvana Arenas, Jorge Elías, Mónica Ñáñez de Argentina, Adriana Camero de Colombia, Santiago Palacios, que todos ustedes deben de conocer, además de España. Tenemos a Fernando Loza de España, ahí profesores nacionales como Edmundo Saco, Daniel Valera, Alma Martínez, que nos va a acompañar desde Uruguay. Tenemos a Celso Borrelli de Brasil y a Cuauhtémoc Celis de México. Ok, entonces están todos invitados a participar. Se les va a pasar a sus correos electrónicos, a sus celulares, se les va a pasar el link para la inscripción del Congreso, de nuestra jornada, y en el 2024 vamos a tener nuestro Congreso. Entonces los esperamos para el próximo miércoles, igual en este mismo horario. Recuerden que la última fecha es el 29 y ahí vamos a tener nuestro examen. El examen van a ser de preguntas de todas estas sesiones que vamos a tener. Y luego la siguiente semana, el 12, la clausura, tienen ahí el calendario, que es el siguiente miércoles, pasando Semana Santa. 12 es 12, ¿no? Gracias. El 12 va a ser nuestra clausura. ¿Qué va a pasar ahí cuando hagamos nuestra clausura? Vamos a dar unos premios que van a ser 3 inscripciones gratuitas para los 3 primeros lugares que tengan en el examen. ¿Para dónde? Para nuestro congreso que va a ser aquí en Lima en el año 2024. Entonces van a ir becados, ¿ok? Van a ser becados y eso tenemos precios promocionales también para los residentes. Anímense, participen en esto que es un boom actualmente, que es la medicina estética y regenerativa, llevada con ciencia. ¿Ya? No vamos a hacer cosas que no están aprobadas, cosas que no están dentro de los protocolos aprobados a nivel mundial. Entonces les agradezco mucho su presencia.
estamos dando por terminado el día de hoy nuestra jornada científica. Espero que haya sido de su agrado y los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles en el mismo horario. Muchas gracias al Laboratorio Abbott por recibirnos aquí en su casa. Gracias.